El presidente López Obrador está en Bavispe, en Sonora, y ha estado en su conferencia de prensa. Va a tener un acto de homenaje a las víctimas, a las 9 víctimas de la comunidad mormona masacradas, aunque no le guste el verbo al presidente López Obrador, masacradas en noviembre del año pasado. Y habló del tema, pero también habló del salario mínimo, del aumento al salario mínimo. Así es, Ciro, buen día. Le preguntan, principalmente Sofía, sobre el rechazo de alguna parte del sector empresarial a este aumento del 15%. El presidente dice, no se logró el consenso que se deseaba en la comisión, no estuvieron de acuerdo los representantes del sector empresarial. Dice, hubo un ofrecimiento de parte de los empresarios, pero la comisión consideró que no era suficiente ese incremento. Dice el presidente que la comisión tomó esta decisión. Dice, lamento que no se haya logrado el acuerdo, sin embargo, considero que fue una buena decisión la que se tomó por parte de la Comisión de Salarios Mínimos. Se habló con los empresarios, ellos planteaban el incremento del 10%, se consideró que no era suficiente. Y dice el presidente, es insensato hablar de que esto va a afectar a la economía. Dice, se me hace una exageración decir que van a quebrar las empresas si pagan este aumento salarial, dice el presidente. Y dice, ojalá que se analice bien esta situación, es por el bien de todos. Dice, desde luego muchos empresarios están de acuerdo, yo diría la mayoría, pero lo que pasa es que son las organizaciones empresariales las que toman las decisiones, dice el presidente sobre este tema. La mayoría de los empresarios están de acuerdo con este aumento al 15%. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Gusto en saludarte, Carlos. Buenos días. Buenos días, Ciro. Qué gusto que me invites a tu programa. Yo creo que es un tema de la máxima importancia. Las organizaciones empresariales obviamente se basan en las opiniones de sus allegados. Yo tengo que para las empresas grandes del país, consumas los 20 millones de empleos formales que tenemos, son las que menos empleos dan. La mayor cantidad de empleos se dan en las mini empresas o pymes o todas esas compañías. Las tenemos a lo largo y lo ancho del país, el pequeño taller, la pequeña herrería, el negocio que hace alguna reparación de motores, de válvulas. Todos esos negocios son los que generan realmente la gran fuerza laboral de México. Ahí están quizás del orden de los 14 millones de los 20 que tenemos en el total de trabajadores. Nosotros hemos defendido en esta ocasión qué le pasa a esas compañías en un momento en que estamos evidentemente en medio de la pandemia, en medio de una crisis, y parecería que la economía va volando. O sea, tomamos decisiones como si la economía fuera creciendo a tasas positivas enormes, y quiero aclararle muy bien a tu auditorio, los máximos promotores de aumentar el salario mínimo en el país hemos sido los empresarios. Por eso en estos últimos 2 años los aumentos han sido sustantivos. Y de hecho el año pasado el acuerdo fue hecho entre los trabajadores y los empresarios, y ya fuimos solo a informarle al gobierno el acuerdo que habíamos llegado, de tal manera que nosotros hemos sido los máximos promotores de que el salario mínimo se aumente. Desde hace años se creó una fórmula para esto, en el cual se hace un aumento que compensa la inflación y algo más, es el aumento salarial real, en este caso va a ser 6%, es la noticia que se debe dar. El salario está aumentando 6%, y la adecuación al mínimo va a ser de una cantidad en pesos que a sumarla al 6% te da ese 15% que ha propuesto la CONASAMI, que es la organización que junta a la autoridad, los trabajadores y los empresarios. En esta ocasión los empresarios hicimos todo nuestro esfuerzo por convencer de que en la situación actual de la economía, la situación actual de esas pymes y mipymes, era insensato hablar de aumentos salariales como si fuéramos brillantes en la situación del país. Te recuerdo, Ciro, que estamos acabando un año donde la economía va a reducirse casi 9%. Te recuerdo que hemos perdido 1.100.000 empleos, de los cuales ya se han empezado a recuperar, pero todavía nos faltan casi 600.000 de ese 1.100.000 para recuperarlo. Te recuerdo que la informalidad, que es otra manera que hay que ver esto, se perdieron hasta 12 millones de empleos, y de los cuales, según los cálculos de la Coneval, todavía faltan 5 millones por recuperarse.
bueno, en esas condiciones, fíjate nada más el aumento que estamos proponiendo. Nosotros sí hicimos un consenso con todos los empresarios. Claro que los grandes decían, bueno, 15%, ellos no pagan salario mínimo. Digo, no era una materia de discusión para esos empresarios, pero todas las pymes y MIPYMES nos pedían un aumento menor de 7%, 6-7%. Haciendo un esfuerzo enorme después de ir y regresar con ellos, logramos consensuar el 10%. No es un tema de organizaciones empresariales, es un tema de la membresía que nos ha dicho esto. Si tú llamaras hoy a un pequeño comerciante, verías que él está todavía pasando las de Caín para mantener su empleo, para mantener la fuerza laboral, para recuperar lo que tenía antes de la pandemia, y bueno, venir a aumentarle eso que puede provocar, y esa ha sido nuestra alarma, y porque lo ha provocado en el pasado, Ciro, es el aumento mayor de la informalidad. Pero así será, Carlos, así será, ya está autorizado. Va a aplicar que es 6% de aumento al salario más una adecuación salarial que va a llevar el mínimo a un 15%. Así será. Y el presidente acaba de decir que es insensato repetir que esto va a afectar negativamente a la economía. Lo acaba de decir hace 10 minutos. Lamentablemente estas cosas las ve uno en el presente y las consecuencias siempre son en el tiempo. Yo, como siempre digo, a mí no me gusta pronosticar cosas malas para nuestro país y para nuestra economía. Claro que no. Pero no podemos nosotros esconder la realidad. La realidad es la que te estoy describiendo a ti y a tu auditorio. La economía está en pésimas condiciones. Hay verdaderamente un problema grave hoy, mientras tú y yo estamos hablando, en la vida de muchísimas gentes de carne y hueso, no consigue trabajo, que les falta de alguna manera el sustento y que se están pasando la informalidad. Lo que nosotros estamos diciendo es, hemos nosotros hecho el esfuerzo, te agrego al esfuerzo, los empresarios son los promotores del nuevo sistema de pensiones que hace tan solo 2 semanas ya se pasó por la Cámara. Los empresarios estuvimos y promovimos, fíjate, nadie nos lo pidió, fuéramos los garantes de este nuevo sistema de pensiones. Nosotros vamos a apoyarlo, todos los empresarios del país. Bueno, esto te demuestra que no es una actitud, no es decir, no, fíjate que no, que estamos de acuerdo, es tratar de ser conscientes de la situación que están viviendo esas pequeñas empresas, y este ha sido nuestro argumento. El máximo promotor, y te insisto, de que se recuperen los salarios del país hemos sido los propios empresarios. Bueno. Y hemos dicho que por eso buscamos esta recuperación en pesos del salario mínimo, para que no se afectara la inflación del país. Hoy, por un aumento así ya dado a todo el mundo del 15%, porque todos los salarios profesionales suman también 15%, los salarios de la frontera 15%, bueno, pues tú verás las consecuencias en el tiempo. Y si invitas en 3 o 4 meses, ya con cifras de lo que pasó en la inflación y de qué está pasando con el empleo, bueno, pues podremos hablar y ver exactamente la consecuencia de esta decisión. No es insensatez, Ciro, es tratar de ser realistas de la situación que estamos viviendo. Y siempre hemos sido solidarios con los trabajadores. Si tú hoy le llamaras al Congreso del Trabajo y lo entrevistaras, te diría la actitud que hemos tenido los empresarios y las organizaciones empresariales, tratando de siempre favorecer al factor. Sin embargo, el sector obrero ayer en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos votó a favor. Votó a favor de este aumento. Digo, si le dicen al sector obrero que es pues ni modo que se voltee y le diga a sus asociados, no va a ser menor, ¿verdad? O sea, pero si tú... Bueno, lo cierto es que así quedan las cosas, Carlos, así quedan las cosas. Coparmex calificó este monto no solo Coparmex, lo calificó de populista. Bueno, esa es otra calificación, pero las 12 organizaciones, todas, absolutamente todas, banqueros, agricultores, pequeños comerciantes, cámaras de comercio, todas estuvimos tratando de convencer a la autoridad de que no promoviéramos un aumento superior al 10% en el mínimo, y que los salarios generales
aumentará el 6% tal como se está promoviendo el día de hoy, no el 15%, no el 15%. Entonces, no es por escatimar el salario, es por ver la realidad de lo que está sucediendo el día de hoy. El día de hoy, el principal problema que tenemos en nuestro país es cómo recuperar los empleos que perdimos. Bueno, mala decisión entonces ayer de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Una decisión en la que nosotros en pleno, los 12 organizaciones, estuvimos en contra, tratando de convencer, y yo de veras creo que la actitud que ha tenido la Secretaría del Trabajo ha sido positiva. Trató de convencer, trató de ver cuáles eran las diferentes alternativas. Al final, bueno, ellos recibieron la indicación de que ese debería ser el aumento. Bueno. Pues muchas gracias por la claridad, Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y a ver si por estas palabras no te desinvitan otra vez de Palacio Nacional por una larga temporada. Palabras fuertes, las de los organismos empresariales desde ayer, y muy claras las tuyas esta mañana, Carlos. Ciro, al final nosotros tenemos que ver la realidad de lo que está pasando. Y obviamente nuestra opinión es esa, clarísima. Y es la opinión de cualquier empresario pequeño que tú invites a tu programa, te va a decir, oiga, pues apenas sobrevivo. Y haría un esfuerzo por mantener el trabajo y tratar de que el salario sea mejor de los trabajadores. Es no ver la realidad. Además, recuerda que todas esas pequeñas empresas no han recibido ningún apoyo. Entonces, han tenido que salir adelante con sus propios esfuerzos. Muchas gracias, Carlos. Buen día. Te aprecio mucho, Ciro. Gracias. Gracias, Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Manuel. Y la verdad es que es difícil entenderlo, Ciro, porque uno diría, bueno, pues se va a ganar más por parte de los trabajadores, qué bueno, parece buena noticia, pero pues explicado así, se entiende que las empresas van a pasar, sobre todo entre más chicas sean, más complicaciones. Pero cuando ves, porque además el presidente, acuérdense que dijo en la semana, es una sugerencia, pero parece que su sugerencia pues fue una instrucción para el sector patronal, mejor dicho, para el sector obrero y para el sector gobierno, ¿no? Porque pues es tripartita, pero pues sí que los mayoritaron, 2-1. El punto es que el presidente le ha bajado en este año 2 veces el salario a sus funcionarios. Sí. Les ha sacado dinero como ha podido porque les pidió, bajo ciertas circunstancias, que regresaran su aguinaldo, ¿no? Y que pusieron dinero, que compraran boletos para la rifa esta con el sorteo conmemorativo, ¿no? Entonces lo que supondríamos es que entonces viene en consecuencia pues una pequeña retribución, ¿no? Bueno, a otros funcionarios sí de altísimo nivel, ¿no? Los que ganan 80, 90 mil pesos, que pues no es nada en relación a lo que ganaban, ni siquiera cobraron un aguinaldo. Suponemos que les va a dar un muy buen aumento salarial, sino a los trabajadores del Estado. O los va a seguir exprimiendo, o los van a seguir extorsionando desde sus plazas laborales. Suponemos que va a obrar en consecuencia el presidente, Ciro. Les va a subir 15% el salario que vendría a muchos de los funcionarios, ¿lo va a subir, ¿no? él mismo? ¿Él no, verdad? No, pues él que no gane nada. O sea, él piensa que la pobreza es la forma de vida más adecuada. Está bien. El problema es que él piensa que todos deben ser pobres, pues incluidos los empresarios ahora, ¿no? Pues sí, bueno, cuando ves al hermano recibiendo dinero, a la prima recibiendo contratos, ¿no? Bueno, la cosa cambia, ¿no? Sí, la cosa cambia. Pero suponemos que, pues entonces, obra en consecuencia el presidente. Suponemos, ¿no? Suponemos. Bueno.